Bienvenidos y bienvenidas, mis estimados maestros, a la cápsula número 2 de la unidad 2 de la asignatura Filosofía de la Educación y Teoría del Conocimiento. En esta ocasión abordaremos temas relacionados con la filosofía de la educación en la antigüedad. Dentro de la filosofía de la educación en la antigüedad, voy a abordar como primer autor a Platón. Platón, eh, en su época, 427 y 347 antes de Cristo, fue un filósofo griego cuyas ideas fluyeron profundamente en la filosofía, política y educación occidental. Su obra más conocida es La República, donde explora la justicia, la política y la educación ideal para formar ciudadanos virtuosos. Me quedo con ello, ¿eh? La educación ideal para formar ciudadanos virtuosos. Característica del pensamiento platónico en el ámbito educativo. El pensamiento educativo de Platón está centrado en la formación del alma, cuyo objetivo es alcanzar la verdad y el bien común. Para Platón, la educación es esencial para moldear a futuros gobernantes, quienes deben tener una formación rigurosa en filosofía, matemáticas y música. La educación, según Platón, no solo debe transmitir conocimiento, sino también debe cultivar el carácter moral del individuo. Debemos formar esa parte, ¿no? Hablábamos de sus obras de Platón, La República, el Me- Memón y Las Leyes. Son sus obras más, que abordó la educación de Platón. Ahora nos hablaba de La República. La República es una obra más importante de Platón y un pilar en la filosofía de la educación. Platón describe una sociedad ideal gobernada por filósofos, prácticamente filósofos reyes, quienes son educados desde muy jóvenes en un sistema que incluye estudios de matemáticas, dialéctica y ética. El objetivo es alcanzar el conocimiento absoluto y utilizarlo para el bien de la sociedad. De eso se trataba en la República. Ahora, los principios básicos de las organizaciones sociales, vistos desde Platón, los describe en la República también. Decía que una sociedad dividida en tres clases, hablaba de los productores, que eran prácticamente agricultores artesanos, los guar- guardianes, que eran los soldados, y los gobernantes, que eran los filósofos. Cada clase tiene una función específica, ¿no? Y la armonía entre ellos es crucial para la justicia en una sociedad, una ciudad. El gobierno ideal para Platón es una aristocracia filosófica donde los gobernantes son aquellos que han alcanzado el mayor nivel de conocimiento y sabiduría.
Los filósofos reyes son los únicos capaces de gobernar con justicia, porque comprenden el verdadero bien. A los que más conocimiento y más sabiduría tenían. Por un lado, la educación, Platón decía, cree que la educación debe comenzar desde la edad temprana y continuar a lo largo de la vida. La educación de los futuros gobernantes implica una formación en el arte de gobernar, decía él, ¿no? Además de disciplinas como la gimnasia, la música, bueno, y finalmente la filosofía. Para Platón, solo los más capacitados deben ser gobernantes y la educación es el medio para identificarlos y prepararlos. Por otro lado, estaba Aristóteles, ¿no? Aristóteles fue 384 y 322 antes de Cristo. ¿Mm? Eh, Alumno de Platón, por cierto, ¿no? Desarrolló su propio sistema filosófico que abarcaba múltiples áreas, incluyendo la ética, la política y la educación. A diferencia, a diferencia de Platón, Aristóteles se enfocó en la observación empírica y en la importancia de las experiencias para el aprendizaje. Su característica en el ámbito educativo, ¿no? Prácticamente la educación aristotélica es más pragmática que la platónica. Aristóteles creía que el propósito de la educación era formar individuos virtuosos, felices, capaces de vivir en sociedad de manera armoniosa. Propuso una educación centrada en el desarrollo de la razón y de las virtudes éticas. Sus obras más fundamentales relacionadas con la educación fueron la política, la ética nicomaquea y analítica posterior, esas tres. Dentro de ellas, la analítica posterior para Aristóteles discutía el método científico y el proceso lógico de razonamiento. Prácticamente es una obra clave en su pensamiento sobre cómo se adquiere el conocimiento, de qué forma lo adquiere, ¿no? Que incluye directamente en sus ideas sobre la educación. Para Aristóteles, la inducción y la deducción son esenciales para el aprendizaje, porque ahí se basaba el cómo adquirir un conocimiento, ¿no? Ahora, la otra obra, que es la Ética Nicomaquea, es uno de los textos fundamentales de Aristóteles, donde define la virtud como un punto medio entre dos extremos, exceso y defecto, ¿no? En el ámbito educativo, Aristóteles afirma que la educación debe formar a los individuos para actuar virtuosamente, basado en sus ideas y en la razón, sobre todo en la razón. Ahora, la moral para Aristóteles estaba estrictamente relacionada con la virtud. El objeto de la educación es
desarrollar virtudes morales, dentro de ellos la justicia, la valentía, la templanza, entre ellos, ¿no? Y virtudes intelectuales, como la sabiduría, como la prudencia, que nos hace falta mucho hoy en día, por cierto, ¿no? La educación moral no es solo teórica, sino que se desarrolla a través de la práctica y la habituación. Es el hábito. Por otro lado, también la política. En política, Aristóteles argumenta que el fin último de la educación es formar ciudadanos virtuosos, capaces de participar en la vida política. Para él, el ser humano es un animal político. Así lo describió él, ¿no? En la y la educación es esencial para la creación de un Estado justo y funcional. La educación debe de ser dirigida no solo al bienestar individual, sino también al bien común, al bien común. Aristóteles sostiene que los legisladores deben preocuparse por la educación de los ciudadanos, ya que ya que esta es fundamental para la estabilidad y prosperidad del Estado. Los legisladores deben establecer prácticamente leyes que formen la educación moral y cívica, asegurando así una sociedad bien ordenada y virtuosa, para que nuestra sociedad sea, eh, como bien lo dice, ordenada, sea una sociedad buena, con buena estabilidad y buena prosperidad. Jóvenes, pues es un gusto, maestros, poderles saludar por este medio y reiterarles mis compromisos para ustedes. Y les vuelvo a recordar que tenemos vías de comunicación en las cuales estamos atentos a cualquier indicación, ¿no? Ya sea correo electrónico, vía telefónico o WhatsApp. Jóvenes, sin más preámbulos, les reitero las gracias por su atención prestada. Quedo a sus órdenes y de verdad, infinitas gracias por su atención prestada. Dios me los bendiga, Dios con ustedes en todo momento.